La otra vez no pude estar, aunque ya estábamos aquí en Gran Canaria, tuvimos que volver precipitadamente porque nuestro hijo mayor se puso bastante enfermo y nos quedó pena de no poder cumplir con la responsabilidad aquel domingo, y siempre se me quedó en la mente el hecho de que, oye, tenía una deuda moral que cumplir, que nadie me la ha exigido, por cierto, pero que yo sabía que tenía que hacerlo. Y entonces, bueno, pues vine con mi hijo mediano en esta ocasión para, por un compromiso con él, y yo dije, vale, me comprometo, estaré unos días aquí, pero el domingo lo quiero para estar en la iglesia, y en concreto en la iglesia en Vegueta, para poder compartir con los hermanos y, si ellos quieren, poder compartir la palabra del Señor. Así que con ese deseo y el anhelo en mi corazón de cumplir con esta responsabilidad, pues por eso el Señor me ha traído aquí en esta mañana. Gracias a Dios mi hijo está bien, gracias por los que oraron por él, y el Señor lo está fortaleciendo. Me ha alegrado muchísimo ver también a Andrés, que ya he visto que está por aquí, que también hemos estado muy preocupados por él, y que bueno, verdad es que oremos unos por otros y que las cargas las llevemos también juntos, son mucho más llevaderas en este sentido, ¿no? Así que bueno, muy agradecido. Saludos también de los hermanos de mi esposa Esther en particular, y de los hermanos en general para toda la iglesia. Vamos a hacer primero la lectura de la palabra del Señor y luego tendremos una oración antes de la predicación. Así que les invito a abrir la palabra del Señor por la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su última carta antes de partir de este mundo, que fue escrita a Timoteo con un peso específico por la responsabilidad que él tenía, ¿no?, de la transmisión del Evangelio. Y justamente estoy viendo que el que se sube a este púlpito tiene que, sí o sí, ver segunda de Timoteo, porque hay 2 versículos de segunda de Timoteo aquí que hay que tener muy en cuenta. Así que lo tendré en cuenta. Bueno, estamos entonces en un texto conocido y lo vamos a intentar ver en su perspectiva, ¿no? No me voy a inventar ninguna perspectiva. Segunda de Timoteo entonces, capítulo 2 y versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Padre, te alabamos en esta mañana, te damos muchas gracias por congregarnos en este lugar hacia tu nombre. Venimos, Señor, para invocarte, Señor, para honrarte, para alabarte, para adorarte. Y gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, con la responsabilidad que implica el poder ser transmisor de ella. Ayúdanos, Señor, en esta mañana para recibirla de buena voluntad, de buena gana, Padre, y con deseo, Señor, de obedecerte. Señor, bendice esta reunión, bendice a los hermanos aquí en esta congregación, bendice a nuestras iglesias, Señor, para que nos aferremos, Señor, a tu palabra, que tu palabra, Señor, sea nuestro norte, nuestro timón, y que sea, Señor, la que realmente maneje, Señor, nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, por tu revelación, escrita, Señor, totalmente para nosotros. Y gracias, Señor, porque podemos apelar a ella constantemente para poder, Señor, encontrar tu voluntad, para tener discernimiento y para poder hallar el sentido también de nuestra vida.
Así que permíteme también esta mañana poder transmitirla con fidelidad y que podamos, Señor, ser bendecidos en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, como todos saben, el Evangelio es el Evangelio de gracia, ¿no? Es el Evangelio, hemos sido salvos por gracia. El Evangelio es gracia, gracia redentora, para una salvación sin mérito, sin esfuerzo, pero también gracia santificadora. La gracia no solamente la necesitamos cuando creímos en el Señor, sino nos sostiene también a lo largo de nuestra vida cristiana. Y la gracia de Dios a lo largo del periodo de nuestra vida es Dios obrando para nuestro crecimiento en la fe cristiana. Empieza este texto, y forma parte de la introducción también, con un llamado a esforzarnos en la gracia, y que no significa esforzarnos más, sino que significa poder descansar en la gracia para que el poder que fluye en nosotros, a través de nosotros, venga precisamente de parte del Señor. Esfuerzo sí, pero esfuerzo en Cristo, en dependencia, porque en Cristo todo es posible. Esta carta a Timoteo, como ya dije antes, es la última carta que Pablo escribe. En el corazón de Pablo hay un peso tremendo porque la palabra de Dios se siga transmitiendo con fidelidad. ¿Qué pasará después de su partida? Y obviamente nosotros tenemos que descansar en que Dios es el que hace la obra, que la obra no depende de nosotros, que somos instrumentos en las manos del Señor, pero en el corazón de un pastor siempre está el anhelo porque haya un legado, ¿no? Porque haya una transmisión, porque el Evangelio siga predicándose. Por eso el énfasis de Pablo en esta carta es porque Timoteo, a quien le está responsabilizando, encomendándole la tarea de seguir adelante con esta tarea de predicar el Evangelio, que Timoteo coja ese encargo de la palabra del Señor, lo guarde con fidelidad, el buen depósito, como dice el primer capítulo, y pueda también transmitirlo a otras personas. El Evangelio es gracia, pero la vida cristiana conlleva muchas veces una buena dosis de sufrimiento, de tener que pagar un precio. Y el capítulo 2 no cambia de tema, sino que enfoca esa responsabilidad hacia el Evangelio desde la perspectiva del costo que tiene transmitir fielmente la palabra del Señor. Es responsabilidad de la Iglesia, es responsabilidad de los ancianos, pero es responsabilidad también de cada uno en particular. Y eso es lo que quiero también de alguna manera transmitirles en esta mañana, no pensando que esto es tarea solamente para los responsables, líderes, ancianos en la congregación. Le he puesto este título que ustedes ven aquí, dispuesto a más que creer, como pregunta, aunque implique sufrir. Está inspirado en la experiencia de Pablo. Ahí en este capítulo 2 que hemos leído, Pablo habla del sufrimiento en primera persona, en el versículo 3, en el versículo 9 y en el versículo 10. Cada uno de estos tres momentos forman parte de tres párrafos distintos, y los tres hablan del sufrimiento. Pero esto está inspirado en otro texto, el título por lo menos está inspirado en otro texto de la palabra del Señor. Pablo está en Cesarea, en Hechos capítulo 21, y hay un profeta, el profeta Agabo, que anticipa lo que le va a ocurrir a Pablo si Pablo sube a Jerusalén. Y le dice, le quita el cinturón a Pablo y le ata los pies, y el profeta Agabo dice, esto es lo que le pasará. Bueno, ahora no me acuerdo muy bien la palabra, pero algo así como que, porque no lo tengo aquí apuntado al versículo, pero esto es lo que le pasará al que lleva este cinturón. ¿Pero qué es? ¿Al varón? Al varón que lleva este cinturón, algo así dice. Pero la frase que viene ahora es la que más me llamó la atención. Entonces, cuando Agabo da esta profecía, él era profeta, le creen y dice, oye, pues vamos a evitar que esto ocurra. Entonces intentan persuadir a Pablo para que Pablo no vaya a Jerusalén. Si Pablo, si esto es lo que te va a ocurrir cuando vayas a Jerusalén, vamos a cambiar de ruta, te vamos a mandar a otro lugar. Y entonces las palabras de Pablo son impactantes. En Hechos 21:13, Pablo dice, ¿por qué lloráis?
Se me parte el corazón. Algunos de los versículos me van a permitir, lo tengo en la Reina Valera 2020. Lo siento si no les gusta la 2020, pero es que hice la predicación en esta versión y algunos son de esta versión, pero bueno, prácticamente es la misma, ¿no? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a morir en Jerusalén. Y entonces cogí esta frase precisamente porque creo que es el sentir de este capítulo y les lanzo esta pregunta, ¿verdad? Para que nos sirva también como reflexión. ¿Dispuesto a más que creer? Porque desgraciadamente cada vez encontramos en las iglesias más personas que creen y se quedan en ese estatus. Han creído, ya dan por hecho de que son salvos y no se observa ningún crecimiento en su vida espiritual. Sin embargo, eso no es la realidad que nos muestra la palabra del Señor. La palabra del Señor sí nos dice que una vez que hemos creído en el Señor de todo corazón, somos salvos. Y eso no lo va a cambiar nadie. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 8. Pero la realidad de la vida cristiana es que estamos en una vida que va en progreso de crecimiento. Y es una vida que conlleva cierto grado de sufrimiento. Los que nos predicaron el Evangelio, para hacerlo y que nos llegara a nosotros, tuvieron que salir de su zona de confort. Algunos, como en mi caso, cruzaron fronteras, océanos. En mi caso, el Evangelio nos llegó a la Orotava a través de un hermano cubano que tenía familia allí cerca de donde tenemos nuestra congregación. Y él venía a predicar a su familia. Y predicando a su familia se convirtieron primero mis abuelos, los padres de mi madre, junto con dos familiares de este misionero que se llamaba Emiliano Acosta, se convirtieron mis dos abuelos, fueron los primeros bautizados el 1 de noviembre de 1950. Años difíciles para venir a España, ¿verdad? 1950. O era el año 2020 donde nosotros tenemos comodidades y tenemos de todo. No, estaba en plena posguerra, con unas carencias enormes. Y este hermano vino soltero, luego se casó, pero vino soltero a predicar el Evangelio. Él salió de Cuba, cuando Cuba todavía no era la Cuba de ahora, era el paraíso al lado de España. Y dejó su tierra, cruzó un océano, en un barco que tardaba no sé ni cuántos días. No en un avión que hemos tardado, Manolo, 8 horas en llegar ahí con unas comodidades tremendas, que te dan 2 comidas por el camino. No, en un barco pues de esos antiguos con muchas penurias. Hermanos que estuvieron dispuestos a pagar un costo, un precio alto para que el Evangelio pudiera llegar a nosotros. Y ahora nosotros nos encontramos en una sociedad, digamos, del confort, donde no nos queremos esforzar porque el Evangelio se predique y se transmite. Alguien dijo que la transmisión del Evangelio es el salvavidas del cristianismo. Es una frase un poco, obviamente, relativa, ¿no? El Evangelio, decía, está a solo una generación de extinguirse. Obviamente no ocurrirá, porque el Evangelio está... Aunque nosotros calláramos, las piedras hablarían. O sea, el Señor tiene formas de que la palabra del Señor sea transmitida. Pero de manera por lo menos teórica, nos sirve pensar que si hay una generación que no predica el Evangelio, con un compromiso activo y real, con una disposición clara a más que creer, aunque tengan un precio de sufrimiento, esa generación hará que el Evangelio se pierda. Y no pasará a la siguiente generación. La manera de cómo se transmite el Evangelio de generación a generación es a través de hombres y mujeres que asumen un compromiso real, activo, para que la palabra del Señor sea transmitida a otras personas. Y por eso vamos a pasar el primer punto, que es parte también de la introducción, los primeros dos versículos. Lo titulo de esta manera, ¿no? Me esfuerzo... Y lo he querido poner en primera persona para que pensemos en que esto es para nosotros. Esto no es para los ancianos, que ellos tienen su parte y quizás mayor responsabilidad, sobre todo para que la palabra del Señor se predique con fidelidad y sea transmitida a las nuevas generaciones con fidelidad. Pero ¿saben qué? Que no solamente depende de los ancianos, porque los ancianos enseñan, pero toda la iglesia tiene que asumir esa enseñanza y aplicarla a la vida cotidiana, para que esa enseñanza llegue también con fidelidad a nosotros y a los que son parte de nuestro grupo de influencia, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, etcétera.
Dice, esfuérzate en la gracia. A mí me chocaba bastante esto, porque la gracia para nosotros es lo fácil, ¿no? La gracia es un regalo, y un regalo ni se compra, ni se trabaja, te lo dan. Llega el cumpleaños y tú te dan regalos que ni te mereces. Es gracia, es un regalo. Pero esfuérzate en la gracia. Y la palabra esfuérzate es que tienes que hacerte fuerte, que tienes que ser fortalecido. Y es que el poder de la fuerza de la que habla aquí es un poder que no nace de nosotros, nace del Espíritu de Dios, nace en la gracia del Señor Jesucristo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, es gracia, la salvación es por gracia y nuestra vida cristiana también es por gracia. Y de eso habla, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas. No nos tenemos que desprender de la gracia para saltar a las obras en medio de nuestra vida cristiana, habiendo creído por gracia. Tenemos que seguir siendo sostenidos en la gracia. Pero la clave está en que la fuerza, esa fuerza con la que necesitamos para vivir y sufrir el Evangelio, no es nuestra propia fuerza, es fuerza que proviene del Señor, viene de parte de Dios. El apóstol Pedro lo explica de otra manera. Ahí en la segunda carta, en el capítulo 1, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Dadas. Ahí es todo por la parte del Señor. Y todo lo que nos ha sido lo que pertenece a la vida cristiana es un regalo de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, Pablo dice, bueno, teniendo esto, tenemos que poner toda diligencia y añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Así que, dispuesto a más que creer, es seguir siendo, perseverando, seguir siendo sostenidos por la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios. Y requiere, por supuesto, esfuerzo. Ahora, solo Dios sabe el grado de esfuerzo y de sacrificio que estamos poniendo en los asuntos del reino. Yo no les conozco a algunos de ustedes, he visto caras nuevas y me encanta ver caras nuevas en esta iglesia. Algunos los conozco y los conozco de años y sé el trabajo que les ha llevado mantener el testimonio del Evangelio hasta el día de hoy. A otros no los conozco y aún a los que conozco, solo el Señor sabe el grado de compromiso, el grado de esfuerzo y de sacrificio que estamos poniendo en las cosas. Los que llevamos ciertos años en el Evangelio, y yo, bueno, no soy tan mayor, pero ya llevo 45 años de creyente, así que ya son años, más que la mitad de los que ustedes tienen de vida, la mitad de ustedes, no la otra mitad. Así que son años que llevo también en los caminos del Señor. Y con el tiempo hay con los dones que el Señor nos da, vamos adquiriendo ciertas habilidades que pueden hacer que las cosas las hagamos de manera casi automática. Que las cosas salgan así porque ya tenemos esas habilidades y esas capacidades. Entonces ustedes ven a alguien predicando aquí y ustedes ven a alguien predicando que puede predicar muy bien. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo se está esforzando porque ese testimonio del Evangelio que predica lo viva en su vida cotidiana y vida real? Si no lo ves en su vida particular, tú solo puedes juzgar por lo que ves en la iglesia, ¿verdad? Y confiamos que después hay una vida detrás. Pero solo el Señor sabe en muchas ocasiones lo que hay. Y solo el Señor sabe la disposición que tenemos a soportar determinados inconvenientes. Sabemos que en el mundo cada persona tiene una cosmovisión, es decir, su manera de cómo interpreta el mundo y cómo quiere vivir ese mundo en el que vive. Y la cosmovisión del mundo, esa perspectiva de cómo es la vida, en la mayoría de casos, incluso en casos de personas religiosas, pues es un poco adaptada a su forma de pensar, a sus criterios, a su estilo de vida y a sus comodidades. Pero yo me temo que muchos creyentes experimentan una misma filosofía. Creyentes sí, pero a su medida, con una cosmovisión interesada.
un partido de fútbol, ¿no? Donde hay uno que va hacia la portería y los dos defensas contrarios corriendo al lado de él no van a dejar que entre en el área, y ahí al borde del área cae al suelo aquel que iba corriendo para atacar, y el equipo atacante dice: no, esto es penalti porque le tiraron, y el equipo de defensa: no lo hemos tocado, se cayó él solo. Hay una sola jugada, pero la perspectiva, la cosmovisión es diferente del que ataca del que defiende, y eso ocurre muchas veces también con nuestra perspectiva. Ayuda mucho a esa cosmovisión muy particular el relativismo que existe en nuestra actualidad, que siempre y desde hace muchos años existe, el no tener fundamento. Sin embargo, la cosmovisión cristiana, es decir, la manera de entender, de interpretar adecuadamente la vida y desarrollar nuestra vida en medio de este mundo, la cosmovisión desde la perspectiva cristiana debe de nutrirse directamente de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que, y lo hemos dicho, lo hemos escuchado seguramente muchas veces, la palabra de Dios es la única norma de fe y conducta, es la que nos tiene que juzgar, es la que nos tiene que, de alguna manera, marcar los pasos. ¿Cómo se transmite esa palabra del Señor a otros? Pues miren, en el versículo 2, yo cada vez que leo ese versículo me acuerdo de un anciano de esta iglesia. ¿Saben a quién me refiero? No eres tú, Manolo, lo siento. Yo pensé en Andrés, no sé. Andrés Marín. Andrés Marín me cogió a mí con 20 años, yo no era de su iglesia, pero él empezaba, bueno, los hermanos nos visitaban, ¿no? Manolo también nos visitaba y otros hermanos, y Andrés Marín era uno de los que visitaban. Y él, pues no sé si que alguien le dijo, o dijo, bueno, el hijo de Ramón, ahí está en los caminos del Señor, queriendo servir y demás, no sé qué le habrán dicho. Pero él me tomó un día y me dice: Josué, ¿tú quieres que te ayude, te disipule? Y empezó con los libros de Maús. El primero de los libros de Maús fue El Señor amó a la iglesia, ¿no? O algo así, que se titula. Y estuvimos un tiempo, no muchos años, pero algún tiempo. Y no crean que no me marcó esa vida, claro que me marcó. Un hermano anciano de otra congregación, preocupado por mí, porque yo esté en ese camino y ayudarme en esa preparación. ¿Saben que así es como funciona la transmisión del Evangelio? La transmisión del Evangelio, y lo dice ahí el versículo 2, ves como una cadena, ¿no? Pablo le está diciendo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a ¿qué? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y si se fijan, hay como una cadena, ¿no? El primero es Pablo hablando a Timoteo delante de muchos testigos. Luego es Timoteo el que tiene que estar buscando hombres fieles, idóneos, ¿para qué? Para que ellos también enseñen a otros hermanos. Entonces, es una cadena que no debe de romperse. Es una cadena que tiene que mantenerse bien engrasada. O sea, aquí hay una responsabilidad importante para los ancianos, obviamente, porque ellos son los que primeramente van a tener esta responsabilidad de encontrar a las personas idóneas, ¿verdad? A los Timoteos en la congregación, a esos Timoteos que puedan buscar a otros hombres como Timoteo, que sean fieles y idóneos también para enseñar a otros. Pero esos hombres fieles van a estar enseñando a otros. ¿Y esos otros qué se van a quedar? Esos otros se convierten en un Timoteo también. Y claro, uno dirá: bueno, pero es que entonces tenemos que todos ser predicadores. Todos tenemos que enseñar. Cuando la palabra del Señor dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, Santiago, ¿verdad? Sabiendo que recibiréis mayor condenación. Bueno, quizás a veces idealizamos que la enseñanza es solo subirse aquí al púlpito y predicar a la congregación. Pero que la enseñanza de la que tiene que encargarse Timoteo, de que se transmita a otros y de esos otros a otros, es una enseñanza que debe ser compartida por todos. Tú que estás siendo enseñado por otros, tienes que también buscar a quién enseñarle esa palabra. Y tú puedes enseñar, los que están en la enseñanza, vamos a decir, más regulada en la iglesia, ¿no? Los maestros de escuela dominical, los jóvenes, etcétera. Pero vamos a pensar que no tienes dones para enseñar en ningún foro. Entonces no enseña. Y la idea
que nos quiere transmitir la palabra del Señor, es que cualquier creyente que aprende tiene que enseñar a otros, tiene que buscar a quien discipular. En tu casa, cuando tú llegas a tu casa y llegas con tu familia, lo que tú has aprendido tienes que transmitírselo a tus hijos también. Si tú estás hablándole a alguien que es joven en la fe, que le has traído a los caminos del Señor, quien primero le va a enseñar los rudimentos del Evangelio, las bases del Evangelio, vas a ser tú. Y tienes que intentar prepararte también para poder presentar el Evangelio a otros. Esta tarea de discipulado es una tarea que tenemos todos. Tenemos siempre alguien dentro de nuestro círculo de influencia, tenemos alguien a quien mostrarle el Evangelio, alguien a quien enseñarle, alguien a quien hablar. Y nosotros tenemos conversaciones, ¿verdad? Tenemos conversaciones cuando acaban las reuniones, antes de empezar, y a lo largo de la semana nos vemos con hermanos, nos vemos con otras personas. ¿Cómo les mostramos el Evangelio? Lo que hemos aprendido tenemos que transmitirlo también a otras personas. Y tenemos que ser esas personas fieles e idóneas, capaces de enseñar. Porque si no vamos a tener don de enseñanza, ¿para qué aprendemos? Vale, de acuerdo, para poder practicarlo en nuestra vida, bien. Pero también para seguir transmitiéndolo de generación en generación. Esto es un trabajo de todo, es un trabajo que requiere el esfuerzo de toda la congregación, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo. Y ese encargo es precisamente la transmisión del Evangelio, que es un encargo. Lo recibimos de otros y lo hemos de transmitir también a las nuevas generaciones. Buscar hombres fieles, dignos de confianza, idóneos, que sean competentes, pero para enseñar también a otros. Así que, como ya dije antes, es una cadena. Y cada creyente es un eslabón. Si el eslabón falla, se rompe la cadena. Es como una cadena de relevos, ¿no? Yo llevo el relevo y la carrera nunca para. Yo sí voy a parar. En un momento dado de la carrera le paso mi relevo a otro. Y esa persona sigue con el relevo. Y la carrera no acaba hasta que llegue el final. Puede ser que uno de los que estemos corriendo de los primeros nos quedemos en el camino. Y es lo que normalmente ocurre. Pero eso no debe de acabar en ningún momento. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, les dio la gran comisión, ¿qué les dijo? Vamos a pensar en la de Mateo 28, 19 y 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Lo primero que manda es ir. ¿A dónde? No lo dice ahí, lo dice en Marcos, por ejemplo. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, etc. Pero fíjense lo que dice Mateo. Dice, id. ¿Y qué dice ahora? Y haced discípulos. Siempre hemos entendido que la Gran Comisión es para todos y nadie queda excluido de la Gran Comisión. Todos tenemos la responsabilidad de recibir ese llamado de parte del Señor. Y ese llamado de parte del Señor es ¿a qué? A ir. ¿Pero a qué? A hacer ¿qué? Discípulos. Por tanto, hermano y hermana, en el entorno en el que tú te mueves, en el grado de influencia que tú puedas tener, tienes que hacer discípulos. Y hacer discípulos no es hacer a alguien igual a ti, es hacer a alguien igual a Cristo. Es que tú le transmitas lo que ya has aprendido, que los traigas a los caminos del Señor y que les enseñe la palabra del Señor. Porque fíjense, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, no, a todas las naciones creo que no es allí, id y hacer discípulos, dice, bautizándolos. Hay un proceso también en la vida de esa persona que está siendo discipulada, hacer discípulos, bautizándolos y ¿qué más dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. O sea, ahí está, ven el engranaje del que habla Timoteo, ¿no? Es una cadena que no se rompe. Nosotros todos tenemos la responsabilidad para con el Evangelio. El Evangelio es un regalo que nos ha sido dado, pero que nos ha sido encomendado para que también lo podamos transmitir a otros. Así que pensemos que el Evangelio ha llegado a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese Evangelio que ha llegado a nosotros? ¿Nos vamos a esforzar por continuar la cadena, por continuar la carrera? Tenemos que meternos en la piel, ¿no?, de la Gran Comisión y transmitir el Evangelio, esforzarnos, por eso me esfuerzo para transmitir el Evangelio a otros. En el segundo punto, versículos 3 al 6,
es la parte que quizás más conocemos de este texto, porque habla de un soldado, de un atleta y de un labrador, ¿verdad? No me gusta el título que los traductores han puesto a este párrafo, porque lo han puesto un buen soldado de Jesucristo. No es inspirado el título, y por eso digo que no me gusta. Si fuera inspirado me callaría. Pero no me gusta, ¿por qué? Porque solamente enfatiza un punto, un aspecto de todos los que hay en el texto. Y aquí no solamente habla de un soldado, habla de un atleta, habla también de un labrador, que son tres figuras, ¿verdad?, de lo que Pablo está queriendo enseñar. Creo que la idea es que los creyentes no perdamos el enfoque de esa perspectiva como creyentes. Ahora dice, y aquí en estos tres párrafos que tendremos, este y los dos siguientes, aparece la palabra sufrimiento en tres maneras parecidas, pero no exactamente iguales. Sufrimiento, aquí dice sufre, vamos a leerlo en esta versión, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Penalidades es la palabra sufrimiento, la misma que aparece, que luego se repite en el versículo 9 y en el versículo 10, y aún en el versículo 12 también aparece. Así, unas veces aparece como sufrimiento, otras como penalidades, pero son sufrimientos en distintas formas. Ahora, la connotación en este versículo, en el versículo 3, es una palabra compuesta por tres palabras que es sufre padecimientos o penalidades con, es decir, no se trata del sufrimiento mío en particular, sino el sufrimiento con, en este caso, con los creyentes, porque Pablo dice, soporta conmigo. La Reina Valera del 60 no pone el conmigo, pero sí está en algunas otras traducciones, no solo la Reina Valera 2020, la Biblia de las Américas y otras versiones traducen, porque en el original está esta palabra con, ¿no?, que significa conmigo. Entonces la idea es estar dispuesto a sufrir, a soportar el sufrimiento, a compartir el sufrimiento. No solamente sufrirlo, sino sufrirlo en compañía. Es decir, participar de los sufrimientos que en la comunidad conlleva mantener el Evangelio y transmitirlo también a otras personas. Y para enseñarnos la forma en cómo debemos de afrontar esos sufrimientos que conlleva la transmisión del Evangelio, lo ilustra a través de tres imágenes conocidas. La primera, el soldado, que es verdad que la del soldado abunda un poquito más, pero luego está también la del atleta y la del labrador. ¿Cuál es el énfasis del soldado? No está en la parte de la guerra. Lo que quiere enfatizar en la parte del soldado es más bien en la preparación y en la disposición para el trabajo que tiene que realizar. En el versículo 3 nos dice que debe de soportar los sufrimientos como buen soldado. Por lo tanto, habla de la disciplina, del entrenamiento y de las misiones que conllevan una dureza especial. Y el creyente que recibe el Evangelio y lo quiere transmitir a otros, tiene que estar dispuesto a soportar el sufrimiento. Tiene que estar dispuesto a pagar un precio por el Evangelio. En segundo lugar, dice que no se enreda, versículo 4 en la primera parte, que no se enreda en los negocios de la vida. La palabra enredar significa entretejer, ¿no? Que queda enredado. Y en este caso, ¿queda enredado en qué? En los negocios de la vida, en definitiva en las cosas de la vida, cosas que incluso podrían llegar a ser legítimas, como las ocupaciones normales de la vida, los trabajos, lo que sea. Pero la cuestión es que el soldado no permite que las cosas de la vida le pierdan el enfoque que debe de tener en su misión como soldado. Y si nosotros tomamos el Evangelio con esta responsabilidad de que somos soldados de Jesucristo, sí, vamos a tener cosas en nuestra vida y tenemos que hacer cosas, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos tiempos de ocio. Pero no permitimos que esas cosas nos desenfoquen. Perdamos la dirección, el rumbo, el enfoque adecuado. Nosotros estamos aquí ¿para qué? Para transmitir el Evangelio a otras personas. Esa es nuestra misión principal. Transmitir el Evangelio a otras personas. No es vivir la vida
La vida hay que vivirla, pero para lo que estamos realmente es para que la palabra del Señor no quede presa en nosotros, sino que sea también predicada a otras personas. Y en tercer lugar, dice que también agrada al que lo tomó por soldado. Es decir, que lo hace buscando no su propia satisfacción, sino buscando la satisfacción de aquel para el que está sirviendo. Así que tenemos que plantearnos, pensando en la figura del soldado, si nuestra vida es una vida distraída, si estamos distraídos, si estamos tan ocupados en entretenimientos, en juegos, en redes, en trabajos incluso, en estudios, en familia incluso, que no te esfuerzas por el Evangelio. A veces los que nos tomamos esto en serio tenemos que renunciar a cosas. Yo he encontrado y así he animado a muchos jóvenes y les he dicho: la preparación académica para ejercer una profesión de cierto prestigio conlleva un esfuerzo enorme, pero no puede ser mayor el esfuerzo que hagas por tus estudios que el que hagas por el Evangelio. ¿Por qué? Porque eso te va a desenfocar, y así encontramos a gente muy preparada y muy desenfocada en el Evangelio. No estoy en contra de la preparación académica, todo lo contrario, pero no debemos de perder el enfoque en el Evangelio, porque es la principal responsabilidad. Y si tienes que renunciar a algo, no renuncies al Evangelio, renuncia a ese algo. Y se lo dice a alguien que en 3 ocasiones tuvo que renunciar a una carrera universitaria, porque estando ahí metido para poder, mi pretensión era poder tener estudios universitarios para poder ascender en mi trabajo. Y por 3 ocasiones lo intenté, pero el peso de la responsabilidad que tenía ya en la iglesia me impedía poder llevar adelante esa tarea. ¿Y saben lo que les digo? No he podido lograr estudios universitarios, pero ahora mismo, en mi posición laboral, estoy prestando el servicio y cobrando el servicio de alguien que tiene carrera universitaria. Y yo no lo he buscado, me vino solo. Es un regalo del Señor. Yo no pude hacerlo a través de los estudios y no he trepado por ningún lado, no se crea. Me ha venido como una responsabilidad añadida que yo no he buscado, pero que, en fin, que me ha venido y la he tenido que asumir. Aquello que yo decía, no puedo llegar a ello si no tengo una carrera universitaria, y renuncié por el Evangelio, por el Señor, porque no podía compaginar estudios, familia e iglesia. Entonces algo había que dejar. Y yo no digo que esto es lo que haya que hacer, ni mucho menos. Lo que digo es que, llegado el caso de tener que elegir, ¿qué es lo que vas a elegir? ¿Primero el Evangelio o primero tu vida? Una vida que tiene, ¿cuánto? 30 años de ejercicio laboral, por toda una eternidad, y comparas y te das cuenta que no te tienes que desenfocar, que tienes que estar con las cosas bien claras. Bueno, me estoy enrollando, así que la segunda que habla aquí es del atleta, ¿no? Y el atleta, simplemente decir, es una figura bastante conocida por los Juegos Olímpicos, pero fíjense que en este caso lo que está diciendo del atleta, en el versículo 5, que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces lo que quiere enfatizar aquí exclusivamente no es ni el esfuerzo ni la disciplina, sino usa la figura del atleta para hablar de que el atleta tiene que cumplir unas normas. El atleta tiene que sujetarse a un reglamento. Ese es el énfasis que tiene aquí. ¿Por qué? Porque puede ser que llegue el primero, pero si se ha dopado, por ejemplo, va a quedar descalificado por no cumplir con las normas, con el reglamento. Entonces ese es el énfasis aquí, que podemos llegar a ser calificados. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 9, donde él dice: yo mismo, y claro, es el apóstol Pablo, que nosotros lo vemos como el intocable, y Pablo dice: yo peleo todos los días y lucho, porque no quiero ser eliminado habiendo sido heraldo del Evangelio. Así que Pablo dice: yo aún tengo, vamos a decir así, el respaldo y el apoyo de que he traído a muchos al Evangelio, pero yo mismo puedo llegar a ser descalificado. Por eso fíjense de la manera en la que lucho
cumpliendo las normas para poder estar dentro de la voluntad del Señor. Así que las normas de las que está hablando Pablo aquí es la voluntad del Señor, la fidelidad a la palabra del Señor. El fin no justifica los medios. Siempre hay que buscar la voluntad del Señor. Ese debe ser nuestro enfoque. Y la figura del labrador, que es la tercera, el énfasis que habla aquí es el labrador, para recibir los frutos, ¿qué debe hacer? Debe de trabajar primero. Y entonces lo que nos está diciendo es una cosa lógica. No hay frutos si no se trabaja primero. Mi padre tiene una finca, nosotros la hemos descuidado y aquellos árboles ya no dan lo que daban antes. Y el otro día fui a buscar naranjas y la veíamos de arriba de la pista y tiene naranjas. Ah, qué bueno, yo no he hecho nada por ellas, pero ahí están, voy a cogerlas. Y cuando voy a cogerlas estaban vacías, se las habían comido los pájaros. Y yo esperaba coger fruto de algo que no he trabajado. Esta es la figura del labrador. El labrador, para recibir los frutos, debe trabajar primero. Es una norma, es un principio básico. Y en el Evangelio también es de aplicación. Trabajar incluye sembrar. Y cuando hablamos del Evangelio, incluye hablar, conversar, preguntar, dar buen ejemplo. Incluye cuidar también, atender al crecimiento de la semilla, limpiar las malas hierbas, proteger de los temporales. Es decir, interesarse, cuidar a las personas, orar por ellas, estar con ellas. ¿Cuántas de las cosas que hacemos a la semana las hacemos para Dios? Hacemos muchísimas cosas. Yo hago muchas cosas a lo largo de la semana. No todas son para el Señor. ¿Cuántas de esas cosas que hago son para que la palabra del Señor sea conocida? ¿Cuántos sacrificios estoy haciendo para poder trabajar en el huerto del Señor y sembrar y predicar a otros? Bueno, solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Porque esto solo me ven aquí, en mi iglesia los domingos, en algunas reuniones, pero no me ven en mi vida particular y el Señor sí lo sabe. Bueno, el tercer párrafo, y ya estos son más breves, el apóstol hace énfasis ahí en que esto que le está enseñando es una cosa que debe de prestar atención, ¿verdad? Ahí en el versículo 7, considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Debe de también poner atención en esto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y aquí aparece de nuevo la palabra sufrimiento, en el cual sufro penalidades. Es la misma palabra que en el versículo 3, pero sin el con. Ya no está hablando del sufrimiento compartido, sino está hablando de sufrir la adversidad, poniéndole énfasis en lo personal. Y en la experiencia de Pablo eran sus cadenas, sus prisiones, que es el precio que él ha pagado por servir el evangelio. El sufrimiento experimentado directamente por causa del evangelio. Y Pablo tiene clara su misión. Él dice: yo sufro penalidades, estoy dispuesto a ello, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero ¿cuál es el enfoque que vimos antes de Pablo? El enfoque lo tiene muy claro, es la transmisión del evangelio. No que él esté bien, no que él esté libre, sino que la palabra del Señor corra. Y dice: yo estoy preso, cierto, y lo sufro, no me importa, pero la palabra, acaba diciendo el versículo, la palabra del Señor no está presa. Y esa es su prioridad, que la palabra del Señor no esté presa, que la palabra del Señor fluya, que la palabra del Señor se transmita, que la palabra del Señor sea conocida. Por lo tanto, es como si Pablo estuviera diciendo: me sacrifico por el evangelio. Bueno, no es como si estuviera diciendo, es que lo dice, ¿no? En el cual sufro penalidades. En él sufro penalidades. La motivación del apóstol Pablo es que la predicación del evangelio, que la palabra del Señor siga corriendo, siga transmitiéndose, y no importa el precio que tenga que pagar para ella. Y saltamos directamente ya al 4, al último punto. Y lo he titulado: me mantengo fiel al llamado. De nuevo aparece la palabra sufrimiento, aunque la versión Reina Valera lo traduce como: todo lo soporto por amor de los escogidos. Otras versiones, cogiendo esa idea del sufrimiento, lo traducen así: por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos. Y la palabra aquí sí es diferente, es la palabra que se refiere a la perseverancia, ¿no? Hipo, menos, es permanecer debajo,
Es decir, estar perseverando o manteniéndose bajo presión, soportar con sufrimiento. Y aquí el énfasis no es tanto al dolor humano, al sufrimiento en forma de dolor que pueda soportar Pablo o el creyente en particular, sino que el énfasis es la resistencia y la constancia en esa resistencia, el mantenerse firme sin rendirse, la perseverancia con el propósito de que la palabra del Señor también sea predicada. El sufrimiento de Pablo y esa perseverancia tiene un propósito, porque dice, todo lo soporto, ¿por qué? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que el propósito del sufrimiento de Pablo y del permanecer bajo presión está muy claro, es que otros conozcan también el Evangelio, es llevar a otros al reino de Dios, que puedan otros también disfrutar de la salvación que es en Cristo con gloria eterna. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto vale un alma para ti? ¿Qué precio le pones a un alma? ¿Un alma vale tu esfuerzo, tu sacrificio, tu fidelidad? El amor de Cristo por nosotros fue incuestionable. ¿Quedó algo de ese amor en nosotros para nuestro prójimo? ¿Ese mismo amor que hemos recibido es suficiente para motivarnos a nosotros a sacrificarnos por los demás? Nuestro esfuerzo porque otros conozcan el Evangelio puede tener una proyección mayor de lo que imaginamos. A veces predicamos a personas y les enseñamos y estamos ahí insistiendo y se van. Y decimos, ¿y ahora qué ha pasado? Tanto esfuerzo y tanto trabajo para nada. Así me pasó con un joven en la iglesia, que le predicamos, que incluso llegó a dar testimonio, pero se fue, se enredó en sus cosas y se fue. Y me enteré de cosas que él, pero un día recibo un mensaje por WhatsApp, ya no se usaban las cartas, no hace mucho de esto, hace unos años, y en ese mensaje me decía, Josué, quiero darte las gracias por el tiempo que invertiste en mí, porque el Señor, porque lo que aprendí en aquel tiempo me ha servido para acercarme al Señor, y ahora está sirviendo en una congregación, es diácono en una iglesia allí en Tenerife, no la nuestra, pero en otra iglesia, no me importa con tal que esté en los caminos del Señor. Y qué alegría me dio a mí saber que el trabajo no había sido en vano. ¿Y cuántas veces no nos vamos a enterar de que esto va a ser así? Si nos enteramos, bien, gloria al Señor. Pero si no nos enteramos, sigamos trabajando. Porque lo importante es que nuestra motivación sea predicar el Evangelio a otros para que otros alcancen la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pensar que cuando le estamos predicando el Evangelio a alguien no le estamos fastidiando el día. Le estamos dando la oportunidad de que disfruten de la eternidad gloriosa que a nosotros ya nos espera. Pero a veces nosotros tenemos ciertos complejos y pensamos que predicar el Evangelio a otros es como, ahora nos va a decir que no, que tienen su vida, que es su forma de ser, que les vamos a fastidiar. Y es que no nos hemos creído el Evangelio, ¿o qué? Porque si nos creemos el Evangelio, no tenemos mejor cosa que compartir que el Evangelio a otras personas. Somos creyentes. Un creyente es un soldado, un atleta, es un labrador, es alguien que por naturaleza, por el Espíritu de Dios que vive en nosotros, se va a esforzar. Hemos sido salvos por gracia, pero hemos sido salvos para obras, para que nos esforcemos también en esas obras. Yo soy policía, como muchos de ustedes saben. Mi trabajo es más en la parte, digamos, de oficina, de trabajo de oficina. Pero un policía, un médico, un bombero no huyen del peligro. Las personas huyen de un incendio, huyen de un accidente, evitan las enfermedades. Los que somos profesionales de la seguridad y de la medicina
nos enfrentamos a los problemas, no huimos cuando hay peligro, vamos a salvar la vida. Un padre y una madre, ¿cuántos desvelos por sus hijos a lo largo de toda su vida? Sobre todo en la primera etapa de su vida. ¿Para qué? Porque quieren lograr la salvación, y hablando en general, no la salvación espiritual, sino la salvación de sus hijos, que sean hombres y mujeres, con unos valores, con un derecho también. Los creyentes no podemos huir. Estamos llamados a ir al frente. Estamos llamados a esforzarnos, a presentarnos a la tarea. Y acaba este llamado, ¿no? Mantenernos fiel al llamado. Acaba con el texto con una doxología interesante. Y no me da tiempo de abundar aquí, pero aquí hay dos frases con sabor a promesa y dos con sabor a advertencia, ¿no? La primera dice: si morimos con Él, también viviremos con Él. Es verdad que esto puede ocurrir en un formato espiritual, de que hemos muerto a nuestra vida anterior, pero en el contexto en el que lo está diciendo Pablo, él está diciendo hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir, ¿no? Y puede ser que el sufrimiento conlleve también el morir con Cristo, ¿no? El que muera con Cristo, el que esté dispuesto a morir con Cristo, también vivirá con Él. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10, y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Así que me inclino a pensar que el apóstol Pablo está pensando a la muerte en un sentido físico por causa del Evangelio. Si sufrimos, que es lo que ha venido diciendo y lo que seguirá diciendo a lo largo de la carta, también reinaremos con Él. La palabra sufrimiento aquí es parecida a la del versículo 3, sin el con. Perdón, con el con, pero le falta... no es completa como está en el versículo 3. Pero es sufrir con Cristo, es identificarnos con Él, aunque eso conlleve sufrimiento. Predicar el Evangelio es estar unido a Él, es identificarnos con Él, es darle a conocer a Él, aunque eso implique también sufrimiento. Así que hay un llamado a perseverar, a no desistir, a no desviarse. Estamos en una generación débil espiritualmente, que no se sostiene por sí misma, y tenemos que tener peso, tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio conlleva gloria eterna. Y el apóstol Pablo lo dirá en otro lugar, ¿no? Que todos nuestros sufrimientos aquí, todas nuestras penalidades aquí, nos generan un eterno peso de gloria, que no es comparable el sufrimiento que tenemos aquí con la gloria venidera que nos espera. Ahora aparecen dos advertencias. Son promesas, conllevan promesa también, pero son advertencias. Y son solemnes, ¿eh? Son tan fuertes la acción que podemos tener como las consecuencias. Si le negáremos, Él también nos negará. Y esto nos lleva a pensar como creyentes, porque obviamente tiene un significado también desde la perspectiva del no creyente, que es negar al Señor en un sentido ya absoluto. Pero Pedro negó al Señor siendo creyente. Yo estoy convencido que la conversión de Pedro no fue después de la cruz, fue antes, cuando él confesó al Señor y el Señor le dijo aquellas promesas en Mateo 16, ¿no? Pero en un momento de su vida, en un momento crucial, Pedro le negó. Y es difícil de concebirlo. Pero Pedro se arrepintió. Ahora, lo que debe de hacernos temblar, y por eso Pablo nos dice que nuestra salvación está en buenas manos, pero tenemos que servir al Señor con temor y temblor, porque la vida cristiana es seria. No la podemos vivir de cualquier manera. Es que si le negáremos, Él también nos negará, y le podemos negar de palabra, por testimonio también, viviendo vidas también que no se parezcan a la vida del Señor. Hay muchas maneras de hacerlo. Sé que si somos del Señor, no nos vamos a perder, pero nos podemos perder cosas. Eso sí que podemos perder. Y ahí recuerdo a Eric Bermejo, ¿verdad? Predicando en 2 de Timoteo capítulo 1, ¿no? Os será otorgada, haciendo estas cosas, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, ¿verdad?
Porque es verdad que nuestra salvación no la vamos a perder si de verdad somos salvos. Porque también podría ser cuestionable, pero no somos nosotros quien lo vamos a cuestionar. El Señor sabe. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero el otro lado de esa verdad es que se debe de apartar de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. 2 Timoteo 2:19. La cuestión es que si hay alguna manera en que le podamos negar, lo serio es que Él también nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel. Y aquí uno respira, ¿no? Y dice, bueno, pero aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que tranquilos, que no pasa nada, que aunque fuéramos infieles, todo está bien, el Señor lo va a perdonar todo, no hay ningún problema. Saben, yo me inclino a pensar que si las dos primeras frases son con sabor a promesa, estas son con sabor a advertencia. Y por tanto esta tiene que ser, la estructura es así, esta tiene que ser también una advertencia. Porque es verdad que el Señor va a permanecer fiel a sus promesas, y eso te puede dar esperanza, te puede dar confianza, pero te da confianza si estás bien en los caminos del Señor. Pero si estás mal, si eres infiel al Señor, porque las promesas que el Señor ha hecho no son solamente promesas de que todo va a estar bien, sino también promesas de que va a haber consecuencias cuando las cosas no están bien. Y el Señor es fiel cuando cumple también esas promesas. Así que ¿por qué lo vemos solamente desde el lado que nos interesa? Cuando realmente lo que el Señor nos está diciendo son advertencias para que nosotros permanezcamos en fidelidad. Si somos infieles, Él va a cumplir su promesa, que nuestros pecados tienen consecuencias. No perderemos la salvación, tranquilo, bien, pero tampoco nos confiemos de que todo va a estar bien. Porque los creyentes que no se toman en serio los caminos del Señor, la responsabilidad por el Evangelio, van a sufrir pérdida. 1 Corintios capítulo 3, ¿verdad? Algunos van a ser salvos así como por fuego. Todo lo que tienen se les quemará, se les perderá en el fuego. Y serán salvos, pero como por fuego. Pero la palabra del Señor habla de recompensa, habla de corona, habla de una entrada amplia y gloriosa en el reino de los cielos. Y es compatible esto con lo que estamos diciendo. Las recompensas son el galardón del Señor por el esfuerzo del creyente que cree en el Señor. Tenemos una salvación, o es por obra o es por gracia. Si es por obra, es que tiene obras como méritos para entrar en el reino. Si es por gracia, tiene obras también, pero porque ya está dentro del reino. Nacen del Espíritu Santo en el creyente, descansa en la obra del Señor. Hace muy poco, y ya con esto casi voy acabando, hace muy poco, no me gusta hablar de alguna persona, sobre todo algunas personas importantes, ahí lo notaba por si nos escuchan, no es por nada, no es ofensivo ni mucho menos, pero hace 2 meses me fui con mi alcalde a una feria de seguridad en Madrid. Él es un católico de verdad, practicante, y es muy buena persona, es buena gente, es un bonachón, demasiado bueno diría yo. Y tuvimos varias conversaciones por el Evangelio, algunas las provoqué yo y algunas las provocó él. Y hablábamos en una mañana antes de salir para la feria, y en el desayuno, se alargó el desayuno por 1 hora y pico, y hablábamos de, bueno, él obviamente sabe que soy cristiano y demás, evangélico, y le hago una pregunta. Le digo, si tú murieras hoy, ¿tú sabes dónde vas? Y me dice, es una pregunta difícil, no sabría responderte. Ahora yo le dije, pues mira, si tú me lo preguntas a mí, para mí no va a ser una pregunta difícil, yo te lo respondería perfectamente. Yo sé dónde voy a ir, lo tengo clarísimo. Y entonces seguimos hablando y tal, hablamos de la salvación por gracia, de la salvación por obra, el contraste, ¿no?, que hay entre esas dos perspectivas. Y entonces me dice, bueno, Josué, pero es que tu forma o la forma de ustedes ver la salvación es muy fácil. Así la gente, claro, cree y hace lo que quiere. Y yo le digo, ¿tú crees que es así? Yo le digo, mira tu iglesia y mira los tuyos. Creen por obras, pero mira cómo viven. No tú, que eres buena gente, que te estás esforzando por encontrar un lugar. Porque él luego en la conversación me decía, bueno, yo creo que voy al cielo porque, bueno, lo típico, ¿no?, que me esfuerzo por hacer bien al prójimo, tal y cual. Y yo le digo, si tú realmente crees que aquellos que creemos que la salvación viene por gracia, no nos esforzamos, vente a nuestra iglesia.
y conoce a nuestra gente. Y te verás a gente, bueno, verán, yo no les escondí la parte de fea, ¿no? Pero verás a gente comprometida, verás a gente que se toma el Evangelio en serio, verás a gente que hace buenas obras, verás a gente totalmente implicada en el Evangelio, verás a gente coherente con lo que predican. Así que tengo la esperanza que un día venga y que nos conozca de verdad. Ojalá, oren por esto, a ver si el Señor permite que venga. El Señor ha respondido oraciones de estas en algunos momentos. A mi jefe, una persona muy culta y con un nivel social y académico muy alto, yo nunca le pude predicar el Evangelio. Yo dije, Señor, ¿cómo le hablo? Yo era la mano derecha de él, todos los días trabajando a su lado, y yo no le podía predicar el Evangelio, porque yo digo, me voy a quedar en el ridículo, porque él habla de los filósofos de Grecia, de no sé cuántas cosas, y yo no tengo ese nivel para poder hablar con él. Y el Señor permitió poner una situación en la que él me conoció de verdad. Y vino al entierro de mi padre, y luego vino al recordatorio, al memorial que hicimos también un mes después, y le dijo a mi madre, yo solamente podría mi vida en 2 personas. Y mira que conoce gente de todos los niveles. Esas 2 personas son su esposa y me le dijo a mi madre y su hijo Josué. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No siempre podemos predicar el Evangelio como quisiéramos. Al final pude hacerlo, porque prediqué en el entierro de mi padre y él escuchó mis palabras y algunas fueron dirigidas a él. Pero nuestro testimonio habla de una manera impresionante. Claro, el testimonio hay que mantenerlo en el tiempo y eso no es fácil. ¿Cuántas veces yo digo, he estado al punto de echar al suelo el testimonio que he predicado durante tanto tiempo? Ese testimonio que he dado. Pero conlleva esfuerzo. Tienes que dar la cara, tienes que pasar vergüenza. Pero si estás dispuesto a que esa persona sea... ¿Qué valor tiene esa persona para ti? Para mí tenía un valor enorme. Y mi anhelo era predicar el Evangelio y estuve 30 años sin poder hacerlo. 30 años, que se dice poco. Pero al final lo conseguí. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede dejarse el fiel a su promesa. Y quiero acabar con la misma presentación que el principio, para recordar la pregunta: ¿dispuesto a más que creer aunque implique sufrimiento? Todos los creyentes tenemos una responsabilidad por el testimonio del Evangelio que requiere disposición activa, que requiere un esfuerzo por nuestra parte, con tal de poder cumplir el propósito principal de nuestra vida y ministerio. ¿Dispuesto a más que creer? Pablo dijo, Filipenses 1:29, por causa de Cristo a vosotros os es concedido, y fíjense qué cosas dice aquí, os es concedido no solo que creáis, sino que también padezcáis por Él. ¿Dispuesto a más que creer? No solo que creáis, sino dispuesto también a padecer por Él. Que el Señor nos dé sabiduría para ver nuestra vida cristiana de esta manera. Y les dejo con las palabras del apóstol Pablo al final del 1 Corintios 15, ¿no? Así que, hermanos míos amados, ¿qué dice ahí? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Amén.